tardes, bienvenidos a ESARC. Estamos muy contentos porque vamos a presentar el libro de este autor tapatío, ¿Qué podemos hacer por la democracia?, del doctor José Reynoso Núñez, que coordina una serie de articulistas que son imprescindibles para conocer lo que está sucediendo en esta coyuntura en nuestro país. Gracias, a nombre de SARC les damos la más cordial bienvenida y vamos a disfrutar con invitados de lujo, presentadores, expertos en su tema, que conocen perfectamente la realidad de nuestro país y particularmente la coyuntura que atravesamos. A continuación voy a presentar brevemente a nuestros autores. Empiezo por la doctora Melissa Amezcua Yepis. Ella es doctora en Sociología por la New School for Social Research, profesora del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, coordinadora de la línea Participación y Ciudadanía del Observatorio de Procesos Políticos y Electorales de la Universidad de Guadalajara, directora del Comité Estatal y colaboradora en la Unidad para la Igualdad de la Vicerrectoría de la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias por acompañarnos, Melissa. Nos acompaña también el doctor Héctor Raúl Solís Gadea. Él es doctor y maestro en Sociología también por la New School for Social Research, maestro y licenciado en Sociología por la Universidad de Guadalajara. Es vicerrector de la Universidad de Guadalajara, donde se ha desempeñado en varios cargos administrativos, entre ellos rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus temas de investigación y docencia son la teoría social y política, la democracia, la modernidad, la filosofía política y el sistema político mexicano y jalisciense. Y por último, voy a presentar al coordinador y autor de varios artículos de este libro, el doctor José Reynoso Núñez. Él es doctor en ciencia política y maestro en estudios políticos europeos por la Universidad de Heidelberg, Alemania, maestro en Derecho Público con mención en Derecho Constitucional por la Universidad Católica de Chile y licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana en Guadalajara, donde actualmente es profesor de Derecho Electoral. Fue consejero del Instituto Electoral en Jalisco, coautor con el doctor Dieter Nolen de la cuarta edición del libro Sistemas Electorales y Partidos Políticos, publicado en el año 2022, y coordinador junto con el autor Diego Valadez de este libro que presentaremos y discutiremos esta tarde, ¿Qué podemos hacer por la democracia?, recientemente publicado el año pasado. Un breve comentario antes de comenzar con el diálogo. La democracia, por definición, tiene lugar en la polis, en la ciudad. Su escala, al igual que conceptos como el capital social y la cohesión social, es la comunidad. No por casualidad, estos conceptos en México, al igual que la democracia, están a la baja. Esto se da en parte como factor, creo, de los altos niveles de desigualdad, exclusión social y violencia que vivimos en el México actual y que contribuyen a fragmentar nuestras comunidades y nos sumerge en una peligrosa polarización. América Latina es una región en recesión democrática. El informe más reciente de Latinbarómetro menciona que la democracia se encuentra amenazada por potenciales regímenes autocráticos, populismos, autoritarismos e incluso dictaduras. Veamos. El año pasado, solo el 48% de los encuestados apoyó la democracia en la región, lo que significa una disminución de 15 puntos porcentuales desde el año 2010, en el que la cifra era de 63%. El caso de México es aún peor que el promedio latinoamericano. El apoyo de la democracia entre los años 2020 y 2023 pasó del 43% al 35%. Un 28% es indiferente a este sistema de gobierno
y un 33% apoya una opción autoritaria. El apoyo al autoritarismo creció en México 11 puntos, al pasar de 22 al 33%, y un muy alto 61% de la población en México está insatisfecha con la democracia. Para empezar, preparé unas preguntas y por supuesto podemos tener un diálogo y más, y hacia el final discutiremos con el público. Melissa, hay al menos 4 problemas muy graves en México: la violencia, la corrupción, la desigualdad social y la pobreza. Si bien no creo que sea justo pedirle a la democracia que resuelva estos problemas tan graves, ¿cuál crees tú que sea el rol de la democracia, si es que tiene alguno, para contribuir a resolverlos? Ya está prendido. Ahí está. ¿Sí? Perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Eugenio, por esta invitación. Me da mucho gusto estar aquí. La primera vez que estoy en la comunidad con la comunidad de la ESARC, así que gracias por permitirme compartir con ustedes este espacio. Y también muchas gracias por la oportunidad a José Reynoso de leer este trabajo que bueno, ahora estamos iniciando, ¿no? Con preguntas que me parecen indispensables, pero espero que haya tiempo, ¿no? Para ver, ¿no? Y mostrar y poder platicarles todas las aportaciones que creo que este libro hace a las discusiones que creo necesarias tener hoy, ¿no? En torno a la democracia. Y bueno, también saludar a Héctor Raúl, que es un gran gusto poder compartir siempre con él estos espacios. Es una pregunta obviamente muy compleja, ¿no? Que de ninguna manera creo poder darle una respuesta, ¿no? Contundente, pero sin duda creo que muy relevante y central. Creo que es el núcleo de muchas de las discusiones que se tienen hoy en torno a la democracia, y sobre todo se encuentra en el origen de muchos de los problemas que tiene la democracia hoy. Y quisiera iniciar por lo que dices. A veces pedir a la democracia soluciones para estos problemas es empezar de manera equivocada. Sin embargo, lo que sí es evidente es que el sistema institucional o el entramado institucional que hoy definimos o conocemos como una democracia representativa, liberal, ha fallado en algunos de estos, en la solución de algunos de estos problemas. Ha dado tal vez respuestas históricas insuficientes a la atención constante, permanente de muchos de ellos. Y también se ha visto presa de factores y de amenazas y de desafíos que han también debilitado estos entramados, estos sistemas, en su capacidad precisamente de hacer frente a esos retos, ¿no? Por ejemplo, el caso de la violencia, que me parece es uno de los capítulos que presenta de una manera pues muy crítica la realidad que vivimos en torno a las violencias en el país. Es un capítulo sobre el crimen organizado y las elecciones. Por Eduardo Guerrero, que es un especialista en el estudio precisamente del crimen organizado en las últimas décadas en México, y creo que él responde de alguna manera a la pregunta que tú mencionas, ¿no? Estamos presenciando un espacio que se abre para grupos del crimen organizado en la medida en la que también otros actores centrales a la vida democrática, otros espacios centrales a la vida democrática se han descuidado o se han perdido de vista, ¿no? Creo también que es un problema ligado con el otro que mencionas, que es la profunda desigualdad que vemos, que palpamos, que sentimos todos, y que no es particular de nuestro país. La desigualdad se ha convertido en la gran expresión, ¿no? De muchos de los fracasos de las sociedades democráticas, y que no se limita, ¿no? A este fallo institucional que mencionaba, sino también
a otros dos factores que creo que también son muy adecuadamente presentados en el libro y que tienen que ver con los valores, ¿no?, democráticos que también hemos dejado de defender, hemos dejado de practicar, como son, por ejemplo, la responsabilidad, ¿no?, o la corresponsabilidad por ejemplo, distintos actores en la arena pública, el rol que tienen no solo las instituciones democráticas o las élites o actores políticos, sino las élites económicas y otros espacios de poder que son inseparables también de una construcción democrática. Entonces, lo que veo respecto a esta pregunta que haces es que se encuentran profundamente entrelazadas, ¿no?, en estos desafíos democráticos, pero también digamos, se encuentran, ¿no?, como expresiones también de los que son los retos que debemos atender con más urgencia. Gracias, me parece muy buen comentario para iniciar este diálogo. Héctor Raúl, Diego Valadez, al referirse al rezago político de algunos candidatos, apunta a la posibilidad de una regresión autoritaria. José, de hecho, en uno de sus artículos sobre autoritarismo plebiscitario, se pregunta sobre si los acontecimientos recientes en México pueden conducir a un autoritarismo plebiscitario. Y de hecho, para nuestra mala fortuna, concluye que sí. La tendencia observada continúa, la democracia en México estará irremediablemente en riesgo. ¿Cuál es tu lectura al respecto como un observador tan agudo y profundo sobre la realidad contemporánea en México, ¿no? Muchas gracias. Bueno, yo también quiero agradecer la invitación a ESARC y a ti y por supuesto a José para venir a comentar y presentar este magnífico libro que pues sin duda es muy oportuno, aunque tiene, creo, desde 2023, ¿verdad? Sí. Pero creo que todavía, por supuesto que sigue siendo oportunísimo. Bueno, ahora es más oportuno todavía. Y creo que el libro responde a muchas preocupaciones que tenemos muchas personas alrededor del destino de la democracia, ¿no? Yo creo que sin duda un gran sector de la sociedad se pregunta qué va a pasar con la democracia mexicana, quizás motivado por una preocupación estrictamente, digamos, cívica, más desde un punto de vista de la teoría política liberal, pero otro gran sector de la sociedad mexicana, pues también tiene que ver con el futuro de la democracia. Quizá no se pregunte qué va a pasar, más bien está desencantado con la democracia y está generando con sus acciones, con sus decisiones, cambios muy importantes y muy profundos en la vida política de México. Entonces, la democracia es el tema, ¿no? Sea porque un sector de la sociedad cree que la estamos perdiendo, otro porque la estamos conquistando, pero la democracia es el tema, creo yo. Entonces es muy oportuno el libro y felicidades por eso y felicidades también José y el propio Diego Valadez, que son los coautores. Bueno, Diego empieza diciendo que en realidad un buen día le llama José y le dice, oye, pues traigo esta inquietud, te quiero invitar a participar en un libro sobre la democracia, pero dice, pues no solo a eso, sino a coeditarlo, ¿no? Coorganizarlo. Y pues sí, la democracia es el dolor de cabeza de muchos de nosotros. Quiero decir que Melissa y yo participamos en un cuerpo académico que es un modelo de organización académica que impulsa la SEP en las universidades, que se llama Aporías de la Democracia, que es como los callejones sin salida de la democracia, las dificultades, y tiene que ver pues no quise dejar de mencionarlo porque claro, viene muy a cuento, ¿no? La democracia al final, pues es una especie de utopía difícil de alcanzar,
pero por la que vale la pena luchar y, mejor dicho todavía, a la que no podemos renunciar a sabiendas de que no la vamos a alcanzar. Entonces hay algo que me llama mucho la atención, que hay una tensión en el libro que tiene que ver con este concepto de autocratismo, autocracia plebiscitaria, que la utiliza José, que la retoma de Dieter Nolle, y que lo define muy bien, y que tiene que ver con un elemento constitutivo de la democracia, que es pues el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, es decir, el derecho de todas las personas a participar en la vida pública y el que sean la totalidad o el mayor número de personas las que participen, actúen, decidan, a las que se les consulte para tomar las decisiones que nos atañen a todos en el espacio público. Pero ese principio plebiscitario, digamos, irrenunciable, absolutamente moderno, propio de la sustitución de la legitimidad monárquica por la legitimidad democrática, también encierra una serie de problemas, una serie de contradicciones que si no las atendemos puede terminar por destruir la democracia. Entonces, el principio de la mayoría, el principio plebiscitario, el principio de la voluntad de todos o casi todos, lesiona o termina, pues, o puede ocasionar una lesión fuerte a las libertades de las minorías o puede terminar no garantizando que en el futuro las minorías se puedan convertir en mayorías. Y me parece, esa es probablemente la principal contradicción de la democracia, la principal dificultad. ¿Qué hacer? O sea, la misma democracia es como la serpiente que se muerde la cola, o en la misma democracia está la semilla de su propia destrucción. Luchar por la democracia está muy bien, creo que no hay nadie que pueda estar en contra de ello, pero es la democracia, digamos, la que termina socavándose a sí misma. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues poner ciertos límites a eso, poner ciertos diques, ciertos contrapesos, equilibrios, reglas, procedimientos. Y ese es el asunto, finalmente. Esa es la clave de que la democracia no se convierta en su opuesto. Y me parece que esa es la tensión fundamental del libro. Y justamente en ese artículo, pues lo expresa muy bien José. Bueno, él hace una serie de consideraciones a partir de Dieter Nolle, una serie de elementos conceptuales. Que diríamos consisten en precisamente los elementos que habría que cuidar para que la democracia no se autodestruya, ¿no? Bueno, si me permiten, lo voy a mirar. Y ya para darle la palabra a José, porque José es la estrella. Bueno, él termina, creo que no lo voy a encontrar, así me pasa siempre. Él termina muy pesimista, pero me temo que su pesimismo no está alejado del realismo, señalando que prácticamente todos los elementos que apuntan a la creación de una autocracia estaban ya presentes pues en el actual régimen, ¿no? ¿Qué página? 82. Sí, aquí. No, es lo que ando buscando el cuadrito. Así es. Dice, bueno, hay características clave, por ejemplo, rol de los mecanismos de democracia participativa. Claro, bueno, una suerte de manzana envenenada alrededor del concepto de democracia participativa. Esa es una discusión muy, digamos, compleja, ¿no?
Hay un autor muy importante que se llama Robert Dahl, que ha sido criticado, o el propio Samuel Huntington. Yo creo que muchos autores norteamericanos caen en esta idea de que, bueno, la democracia, la participación es buena, es necesaria, pero hasta cierto punto. Entonces, o con ciertas características. Porque además no todo el mundo puede participar. O sea, es decir, la participación, digamos, siempre está mediada por la representación de alguien. El pueblo no anda por ahí, ¿verdad? El pueblo es una realidad múltiple, plural, diversa, no tiene una voluntad única, no tiene una definición clara y absoluta, un conjunto de preferencias que no cambien, no es una esencia determinada. Entonces, quien dice, más bien lo que pasa es que siempre hay una persona, un partido, una raza, una vanguardia que se asume como la o el representante del pueblo, ¿no? Entonces, bueno, lo que dice José es que el gobierno del presidente López Obrador exacerba en el discurso y en la práctica esta idea de la participación de los muchos, etcétera. Luego me voy a saltar el que sigue para decirlo al final. No hay límites al principio mayoritario, sino el poder de la mayoría en absoluto. La decisión mayoritaria del pueblo está por encima de cualquier legislación o institución y su voluntad la ejerce el presidente. Bueno, tiene que ver con también lo que ya había dicho. El otro elemento, la separación de poderes. El poder ejecutivo coloniza todas las instituciones de posible control de poder. El poder usurpa sobre todo el Tribunal Constitucional. Dice que eso está pasando. Y las reformas al Poder Judicial que se pretenden realizar, pues van también en ese sentido, o por lo menos tienen un enorme riesgo de propiciar la nulificación del poder, de la autonomía del Poder Judicial. Luego, la minoría está impedida de convertirse en mayoría en un régimen, digamos que exacerba sin control el principio plebiscitario. Las minorías, digamos, sufren, ¿no? No se garantiza una competencia libre e igualitaria. Da elementos empíricos que demuestran esa tendencia que está pasando en México. Y luego el discurso está caracterizado por la lógica amigo-enemigo o por el civismo en la política. En este caso, el discurso está caracterizado por la lógica amigo-enemigo. Es decir, la democracia implica necesariamente un cierto sentido de respeto a las normas, respeto a la posibilidad de consensar. A mí me gustó mucho esa parte, recuperando la de Nolan, si no recuerdo mal, donde dice, la democracia es sobre todo un consenso alrededor de ciertos principios de respeto. Se basa en una especie de acuerdo normativo, en el sentido de que, o alrededor de la idea de que vamos a ceder. Yo cedo mi propia, digamos, estoy dispuesto a aceptar que la mayoría no estuvo conmigo, que perdí una elección, que hay leyes que me impiden hacer ciertas cosas. Entonces, bueno, y lo que dice también es que esos, ya para el año en que se escribe el libro, bueno, pero él da cuenta de una serie de actos allí que demuestran que eso dejó de pasar en México. O mejor dicho, se impuso la lógica de que unos son los buenos y otros son los malos, unos son los virtuosos, a los otros hay que echarlos, en fin. Y luego dice que las reformas constitucionales se han aprobado por consenso o han sido impuestas por una mayoría a una minoría. Dice que eso no ha pasado. Yo creo que todavía no habían ocurrido ciertas cosas cuando él escribió ese artículo, sí, porque, bueno, muchos cambios en la Constitución se intentaron sin respetar los propios procedimientos constitucionales. Luego entonces fueron a la Corte y se echaron para atrás. Entonces, lo que nos plantea, pues sí, es un estudio empírico sobre el proceso de deterioro de la democracia mexicana. Naturalmente, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Melissa, en el sentido de que, y bueno, a partir de tu pregunta, que el problema de la democracia, o mejor dicho, la desigualdad excesiva, inmoderada,
es un problema fundamental para la estabilidad de la democracia. Y es un elemento, digamos, que favorece la creación de este plebiscitarismo excesivo, ¿no? Y que implica el irrespetar o no respetar las normas propias de la democracia. Y creo que al final sí valdría la pena que coordines otro libro en donde se explique el gran vacío o la gran incapacidad de la democracia, lo digo como una invitación muy respetuosa, pues para resolver ese problema, ¿no? Entonces, bueno, yo ya ahí le dejaría ya, creo que ya. José, ¿quisieras comentar algo? Sí. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la posibilidad de presentar o de comentar este libro a Lesar, Eugenio, Melissa, Héctor Raúl. Muchísimas gracias. Y me gustaron mucho sus comentarios porque me permiten justo pensar varias cosas. O sea, me parece que han señalado los puntos esenciales, la tensión que está detrás de este libro. Este artículo al que te refieres, yo lo escribí en 2019 y puse una nota al pie de página que me parecía pertinente incluirlo, porque lo que planteé en ese momento estaba comenzando a pasar. No está actualizado hasta 2023, porque se hubiera confirmado muchas de las cosas que estaban pasando. En aquel momento habían pasado algunas cosas. Por ejemplo, el tema plebiscitario había pasado, el gobierno de López Obrador comenzó con consultas. Y comenzó con una consulta para el tema del aeropuerto, una consulta completamente informal. No había habido todavía reformas. Ahora vemos que ya las ha habido y probablemente vaya a haber más. Pero justo lo que mencionaron ustedes está como en el trasfondo de esta discusión. Y me refiero brevemente al tema de lo plebiscitario y respecto de los mecanismos de democracia participativa. A mí me llamó mucho la atención un comentario que hace muchas veces el profesor Dieter Nolen, citando a Max Weber, y dice que Max Weber decía que el plebiscito es la ideología de la dictadura contemporánea, eso decía, porque el plebiscito había sido utilizado por los regímenes dictatoriales antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea, fue utilizado el plebiscito. Bueno, eso lo dijo Beba obviamente antes. Y respecto de América Latina, y en eso me baso para tratar este tema en el libro, hay dos autores que se refieren al plebiscito en América Latina. Por supuesto, el profesor Nolen, que dice que las reformas que incluyeron mecanismos de democracia participativa, le incluyeron en el peor momento, cuando el sistema de partidos estaba completamente deteriorado, por una parte. Y el resultado de esos mecanismos está a la vista en varios países, excepto en Uruguay, que tiene, que tiene características muy diferentes. Por ejemplo, Venezuela o Ecuador utilizaron mecanismos de democracia participativa, pero también Bolivia. Y México copió un mecanismo muy desafortunado que es la revocación de mandato en 2019. Previsto solamente en ese momento en 3 países, en Ecuador, en Bolivia y en Venezuela, a nivel presidencial. A otros niveles existía, por ejemplo, existía en Panamá a nivel, si mal no recuerdo, parlamentario, etcétera, pero a nivel presidencial solamente existía en esos 3 países y ahora en México. Y por otra parte, el otro autor que se refiere a estos temas es David Altman, uruguayo, que ahora está, bueno, que está desde hace mucho tiempo en la Universidad Católica de Chile. Y que él, como uruguayo, pues se dedicó a estudiar este tema a profundidad. Y justo lo que dice es que para que la democracia participativa o directa, no sé cuál es el término exacto porque siempre se mencionan ambos conceptos, funcione, se requieren ciertas características que muchas veces no se dan. Y una de ellas es que el Ejecutivo no puede convocar a consultas. No lo hace en Suiza, no lo hace en Uruguay. No puede convocar porque justo el resultado es el componente plebiscitario.
O sea, el presidente o el titular del Ejecutivo lo que hace es aprovecharse de esa consulta. La consulta tiene que venir de abajo, o sea, esa es y debe ser obligatoria. O sea, en Uruguay el éxito que han tenido es que la consulta viene de abajo, propuesta por la gente, porque así pone a la clase política en una tensión, y a ser obligatoria los obliga a ponerse de acuerdo y a decidir. Esa es como lo que él ha planteado, y así es en Uruguay y en parte así es en Suiza. Entonces, lo que se ha hecho en América Latina y en México se quiere hacer es que las consultas provengan del Ejecutivo. Y justo se está haciendo ahora con el tema de los jueces. O sea, a partir de una encuesta se va a consultar de forma muy extraña a partir de un partido político. No es la gente la que esté haciendo una consulta, proponiendo que se realice una consulta. Entonces, ese es el enfoque que está planteado en el libro, y ese es el enfoque que yo he interiorizado respecto de los riesgos de lo plebiscitario o de la participación, de la participación en ese sentido. Esos dos autores son los que marcan un poquito mi visión al respecto. Con experiencias de los dos autores, Nolen por una parte, que que ha estudiado América Latina desde hace muchos años, y que desafortunadamente sus pronósticos se han concretado respecto de lo que podía pasar en los distintos países. Y a veces parece exagerado lo que se dice, pero resulta que no lo es. Y con esto concluyo, Eugenio, porque quizá tú tenías alguna pregunta, pero me parece lo que está pasando en México ahorita parece una profecía autocumplida. Parece que ya eso parecía que necesariamente iba a suceder. Ahora nos dices qué es lo que sigue, cuál es la siguiente profecía, ¿no? Que se va a cumplir. Y bueno, José, Salmorán apunta que la erosión de la democracia contemporánea se da de manera gradual. Cuenta con un alto respaldo popular y con frecuencia proviene desde el gobierno en turno. Algunos ejemplos que ofrece son la inaceptabilidad de la derrota cuando los resultados son desfavorables, ¿no? Los intentos por desnivelar el terreno de competencia electoral, los ataques al sistema de pesos y contrapesos que estamos viendo en la actualidad en México, a través de la captura de los órganos encargados de controlar el ejercicio del poder político. Tu lectura, de nueva cuenta, sobre lo que sucede en México, ¿crees que se ajusta a esta situación? ¿Qué riesgos ves, digamos, más claramente acechando a la democracia? Bueno, yo veo riesgos muy concretos porque ahorita tenemos como evidencia empírica clarísima de cosas que parecía que no iban a suceder y ha sucedido. Un grupo político está a punto de obtener la mayoría calificada para poder tener control sobre la Constitución. En 1996 se estableció un límite en la Constitución para que ningún partido político pueda tener más de 8 puntos porcentuales de representación, además de o sea, no puede tener más de 300 diputaciones, pero tampoco puede tener más de 8 puntos porcentuales. Por ejemplo, si obtuvo de sobrerepresentación, por ejemplo, si obtuvo 50% de los votos, no puede tener más de 58% de la representación. O sea, si son 500 diputaciones, el 58% de las diputaciones. Ahorita, porque participan en coalición, pues un grupo político la va a tener. Se ha discutido mucho en las redes sociales y en medios si el Tribunal Electoral pudiera ahorita dar una interpretación diferente e interpretar que ese límite debe hacerse por coalición y no por partido. Efectivamente, la reforma del 96 decía que ningún partido podía, el espíritu de esa reforma era que ningún partido podía reformar la Constitución por sí mismo. Ahora un grupo político que no es un partido sino una coalición la va a poder hacer. Jurídicamente es discutible que el Tribunal Electoral pueda ir en contra de sus precedentes, porque en 2015, 2018, 2021 interpretó como si fuera un partido político en una coalición. La discusión era otra, no hay un precedente. Entonces, aquí la discusión es muy compleja. Hay muchos comentaristas que dicen que el tribunal tendría que detener a Morena y su coalición diciendo que no pueden tener esa representación. Es discutible, a pesar de que yo estaría de acuerdo, porque el tribunal, o sea, técnicamente no puedes cambiar las reglas en este momento.
pero aquí se requiere una interpretación de un tribunal constitucional. Un tribunal constitucional puede evitar, o sea, puede actuar defendiendo la democracia, defendiendo, o sea, el tribunal electoral, la sala superior, pudiera dar una interpretación en contra de sus precedentes, con el argumento de que está defendiendo la pluralidad en México, con el argumento de que está defendiendo el espíritu de la reforma de 1996, se requeriría una interpretación muy profunda, o sea, muy fundamentada para hacer eso. Yo dudo que lo vayan a hacer y por tanto el riesgo, Eugenio, que me preguntas es que un grupo político o una coalición va a poder reformar la Constitución por sí mismo. Y creo que le faltan 2 senadores, senadurías en el Senado y los va a conseguir con transfugismo, o sea, provocando transfugismo o con algún tema. Entonces, eso significa, el riesgo es que un grupo político va a poder o alguna inasistencia, ¿no? O alguna inasistencia o alguna estrategia legislativa o se va a poder reformar la Constitución por sí mismo y eso es muy peligroso porque justo es poder cambiar el piso común que de todos los mexicanos y mexicanas. El patriotismo constitucional de Dolf Stemmerger, un profesor alemán que creó este concepto después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces eso es muy peligroso. A nadie le conviene que un solo grupo político pueda reformar las bases de la convivencia social donde participamos todos. Entonces ese es el riesgo que yo veo y eso es una realidad. O sea, eso ya no es una especulación como lo era cuando se escribió este libro o como se comentaba que eso podía suceder. Ese es el mayor riesgo que veo y no hay mucho que discutir. O sea, ese riesgo existe. Ahora, esa supermayoría se va a contener. Supongamos que quienes están en el poder sean personas moderadas. Pero ¿qué tal si llegan algunas que no lo son? O sea, estamos como a expensas de la moderación del quien tiene la supermayoría. Ese es el riesgo que yo veo y que es un riesgo muy grave y que quizá ahora reflexionando pienso que a veces, a pesar del temor de exagerar, hay que exagerar. Cuando yo comencé a plantear esto, fue justo en 2019, y con esto concluyo, Eugenio, visité al profesor Nolen en Alemania y comenzaba todo esto y estuvimos platicando mucho rato y me dijo, él me veía con gravedad lo que estaba pasando en México ya en ese momento y decía, hay que actuar ya al principio porque después es muy tarde, fue lo primero que me dijo. Segundo, me dijo, ¿usted ya ha pensado en emigrar? Y me quedé, y eso fue en 2019. Pasaron los años y veo lo que pasó. Entonces, o sea, la lección es que a veces no está uno exagerando, o sea, piensa uno que teme uno estar exagerando, dice, no, no está pasando nada, el país sigue normal, sí hay inseguridad, quien ganó la presidencia parece ser una persona moderada, se está reuniendo con los empresarios, dicen que van a dialogar con todas las personas, entonces parece que no va a pasar nada. Pienso que la situación es muy complicada y podremos tener más elementos para valorarlo, obviamente, en septiembre, cuando vamos a ver si se aprueba esta iniciativa, todo se está concentrando, y con esto concluyo, en esta iniciativa del Poder Judicial, esta iniciativa que solamente ha prosperado en Bolivia, en ninguna parte del mundo han tratado de dar la idea de que ha sucedido en otros países, que en Estados Unidos es a nivel local, no a nivel federal. También alguien mencionaba que en Japón no tiene nada que ver lo que pasa en Japón con lo que están proponiendo. En Bolivia es el único país en el que ha sucedido y actualmente el Poder Judicial está paralizado en Bolivia porque no han podido elegir desde el año pasado no han podido elegir a sus autoridades judiciales. La autoridad judicial se autonombró, o sea, no quiere irse de su cargo hasta en tanto no se nombren nuevas autoridades judiciales. En fin, está en una grave crisis constitucional. ¿Por qué someter a México a este experimento? En fin, con esto concluyo por lo pronto, Eugenio. Gracias, perdón por romper con
con el orden de las preguntas, pero justo escuchándolos y con la intención sobre todo también de mostrar muchas de las aportaciones que hace este trabajo, estas discusiones que tenemos sobre la democracia, me quisiera tomar algo lo que estabas discutiendo, José, en torno a precisamente lo que acaba de ocurrir en el periodo post que tenemos, ¿no? El Congreso que tenemos, el Senado que tenemos, la conformación que vamos a tener. Y creo que lo que es muy importante que no perdamos de vista cuando hablamos de lo que está ocurriendo es que todo ha ocurrido por medios electorales. Es decir, estamos en una situación en la que no estamos en una dictadura y para eso necesitamos tener categorías, conceptos adecuados para clarificar las discusiones que estamos teniendo y eso es lo grave que está ocurriendo con las democracias, no solo en México, sino precisamente a nivel global y que se discute, creo que de manera muy oportuna en el libro y que tiene que ver con el diagnóstico global de este estado de cosas, que algunos autores llaman erosión de la democracia, otros autores le llaman el backsliding, el retroceso democrático, y que son cuidadosos en distinguir entre ese proceso que ocurre, que transcurre dentro de la democracia para transformarla desde dentro, en contraste con un escenario abiertamente y frontalmente dictatorial, ¿no? Y digo que es importante que no lo perdamos de vista porque entonces siento que es parte de lo que ocurre, que perdemos de vista lo que realmente a veces está ocurriendo. Entonces, este ejemplo que tú bien mencionas, creo que es el gran punto de partida, ¿no? Entender, comprender cómo es que se continúa apoyando una manera de entender la democracia, ¿no? Porque creo que lo que también este libro nos aporta es que estamos en un contexto histórico, social, cultural, en el que la democracia representativa liberal está en acecho. Esa forma de entender la democracia y lo que está en ciernes y lo que está ocurriendo es una, podríamos decirle, mutación de esa democracia o como por ejemplo pensadoras políticas como Nadia Urbinati llama desfiguración de la democracia, que es previo a un momento de entrar a un estado antidemocrático, ¿no? Entonces, solo quería como conversar en torno a esas categorías, porque creo que son aportaciones claves del trabajo que tú nos presentas, ¿no? Y es muy oportuno lo que mencionas, Melissa. Yo en la prensa cotidiana, todos lo podemos observar, cómo incluso hay una referencia acerca del grupo actual en el poder a la definición de esta democracia electoral de ellos, ¿no? No es que es su democracia electoral que está un poco al servicio de la élite neoliberal, ¿no? Y viene esta, digamos, modificación del concepto de lo que se entiende por democracia, ¿no? Y aprovechando, Melissa, que tienes el micrófono, te quería comentar esto para seguir el diálogo. El líder populista, se dice, es poderoso porque se relaciona directamente con las personas y por ello debilita el entramado institucional de contrapesos. El sistemático desmantelamiento que se discute actualmente en México, en este momento, José ya hablaba de las próximas reformas que están en curso, y este desmantelamiento de nuestras instituciones de contrapesos en México, empezando por la presión a la Suprema Corte, la amenaza al INAI, etcétera, ¿crees tú que nos coloca ya en la antesala de un régimen populista? Mira, yo creo que, y de nuevo, aquí hablamos, ¿no? De categorías que a muchos nos podría parecer a veces como tedioso, aburrido, pero yo soy una creyente de que entre más claridad tengamos en la manera en la que hablamos, ¿no? En estos debates, es más oportuno. Y una distinción que se hace muy comúnmente en los estudios de la democracia y particularmente reciente sobre el populismo es distinguir entre el populismo como movimiento, el populismo como en el gobierno y el populismo como régimen, ¿no? Entonces nos habla de tres momentos que son muy distintos y tres momentos en los cuales ese fenómeno político entra en una relación particular con la democracia representativa, ¿no? En cada uno de esos momentos o etapas hay una relación particular y una serie de riesgos, ¿no?
Entonces, yo creo que muchos de los escenarios potenciales, uno lo mencionaba ahora José, pero hay otros como la potencial captura del poder judicial, sería uno segundo, la potencial captura, y digo potencial porque no ha ocurrido, pero la potencial captura, si es que se torna en captura y no necesariamente en reforma, son cosas diferentes, una reforma y una captura. Si se torna en captura los organismos públicos los autónomos, como discutidos aquí uno de ellos, los organismos públicos locales electorales, como es el IEPC aquí, que se encargan de organizar elecciones, si suceden este tipo, digamos, de capturas por el poder ejecutivo directamente, y existe una transformación entonces profunda y sustantiva de la Constitución, podríamos hablar de un régimen populista. Antes de ello, no estamos hablando de un régimen populista, tenemos una democracia que funciona en muchos sentidos, es decir, y que no debemos de perderlo de vista porque al hacerlo ese es el gran reto desde mi perspectiva, porque están operando y hay que defender esas instituciones que siguen operando, que siguen defendiendo, que siguen manteniendo, digamos, los equilibrios que tú mencionas, las separaciones de poder que tú mencionas. Y yo veo ese escenario todavía con ciertas posibilidades, ¿no? ¿Estás optimista? No, no, o sea, estoy optimista. Yo siempre, Héctor Raúl y yo tenemos esta conversación siempre en torno a muchos sucesos y él siempre me dice, es que yo soy muy negativo. Y le digo, sí, pero lo bueno es que yo soy positiva, entonces no vemos todo tan gris. No sé si sea una posición positiva, lo que quiero decir es no caigamos en el pensamiento caótico de que estamos en un estado totalitario y en una dictadura, porque perdemos la capacidad de ser críticos ante el estado de las cosas y el donde sí podemos actuar y en donde sí podemos hacer transformaciones que realmente tengan un sentido y que realmente modifiquen el sistema que nos lleva a estar en un estado como en el que estamos, de acecho y de búsqueda de generar otra manera de entender la democracia, ¿no? Entonces, esa es mi perspectiva al respecto y solamente agregar, creo que también otra manera, ¿no?, de ver esto y que se menciona en el libro, pero que creo que ayuda a pensar nuestro momento actual, es que la democracia ha estado desde sus orígenes acechada. Es decir, por eso nuestro grupo, nuestro equipo de trabajo se llama Aporías, ¿no? La democracia es un sistema que también lo mencionan aquí, que se caracteriza por la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre del poder, de dónde está el poder. De hecho, el poder entre menos se encuentra en un lugar, pues en mayor democracia tenemos, entre más circule. Y yo creo que hay crisis que son recurrentes y hay crisis que han transformado la democracia. Y sin duda nos encontramos en una época que transforma ese cuerpo, esa serie de características, ¿no?, que define la democracia. Es un momento crítico y es un momento de acción colectiva y ciudadana en todos los ámbitos, ¿no?, desde todas las arenas públicas, pero creo que en términos estrictos hablar de un régimen populista es todavía no sería acertado, ¿no? De acuerdo. Esperemos que no tenga sus días contados, ¿no? Y bueno, para terminar y pasarle el micrófono al público y que podamos tener una discusión más amplia, si alguno de ustedes quisiera hacerle alguna pregunta a José sobre su libro o a los presentadores, esta, digamos, pregunta me gustaría que los tres nos dieran su interpretación. Eduardo Guerrero, como bien mencionabas, escribe un artículo desolador sobre la relación entre crimen organizado y elecciones y sobre la eventual captura de los gobiernos por parte del crimen organizado, y esto fundamentalmente se da en el ámbito de los gobiernos locales. ¿Cuál es su opinión al respecto de esta relación? El artículo ofrece bastante evidencia empírica y cada vez tenemos más cerca, digamos, sucesos que parecen en principio anecdóticos de esta tremenda relación, ¿no? Y esta captura del crimen organizado, de nuestros presupuestos, de nuestros gobiernos. Ya se habla de territorios, ¿no?,
del país en manos del crimen organizado, o se habla ya de dependencias particulares en los gobiernos municipales que responden particularmente al crimen organizado. ¿Hay salida a este problema? Es decir, podemos eventualmente resolver el problema del crimen organizado y llegar a una normalidad democrática sin este actor que parece omnipresente? Bueno, no soy especialista en ese tema que plantea Eduardo Guerrero. Sobre si hay salida, justo yo creo que Eduardo Guerrero plantea algunas propuestas, pero híjole, yo creo que el Estado mexicano ha perdido en muchos sentidos el monopolio legítimo, el monopolio de la violencia, en términos de Max Weber. Y veo difícil que en el mediano plazo, cualquiera que sea el gobierno que esté en el poder, pueda resolver este problema, si no es pues con políticas públicas cooperativas. Me refiero a un federalismo cooperativo que creo que se ve difícil en este momento. Bueno, corrijo, actualmente el partido Morena y sus aliados tienen, si no me equivoco, 25 gubernaturas. Van a tener 25 gubernaturas. Teóricamente, eso pudiera ayudar, teóricamente, a que pudiera haber mayor cooperación, considerando que habría 6 gobiernos opositores. Pero en la práctica lo que va a suceder es que los gobiernos estatales tienen intereses y problemas regionales diferentes. Y hay grupos, dentro de los partidos y por tanto, o sea, mi respuesta para concluir es que se requiere un esfuerzo de un federalismo cooperativo que pudieran tomar esto como una prioridad, y lo veo, y desafortunadamente veo eso como muy lejano. Hace mucho que no escucho yo hablar de la Conferencia Nacional de Gobernadores que había, o al menos no es la noticia, o no es prioridad. Me parece que, como establece Agustín Basabe, el presidente saliente ha concentrado el control sobre las gubernaturas y los gobernadores han perdido el protagonismo. Y creo que justo se requiere de la participación de los gobernadores en un federalismo cooperativo para solucionar este problema. Sin ser experto en el tema, lo veo desde el punto del federalismo de esa manera. Te tocó la fácil, Héctor Raúl. Sí, no, bueno, yo creo que me quedé pensando en lo que comentó Melissa. Yo creo que esto no se puede pensar como algo que ocurre de un día para otro. Es decir, estamos viviendo, en mi opinión, en una, digamos, desdemocratización paulatina, pero imparable, progresiva, pero incontenible. Esa es la impresión que yo tengo. Entonces, digamos que la conducta del jefe del Ejecutivo apunta claramente en la dirección de restaurar el hiperpresidencialismo, el presidencialismo, digamos, de partido hegemónico que existía hasta antes de la transición. En ese sentido, a mí me parece que los rasgos son muy claros. Lo digo con toda honestidad, digamos, o pretendiendo la mayor honestidad intelectual posible. Y podríamos revisar, digamos, aspecto por aspecto. Justamente lo que la literatura contemporánea exalta o subraya es que no se trata de, digamos, transformaciones producto de un golpe de Estado, o digamos, estos
estas de captura de las instituciones democráticas se hace de forma paulatina, a veces sin darse cuenta de la gente, pero terminan al final en un régimen autoritario. Entonces, yo creo, digamos, hay un concepto ahí de liminalidad, o sea, es decir, que lo han usado para ciertas cosas. Claro, no, todavía no, pero está ocurriendo todos los días de manera paulatina e imparable. Entonces, yo, como lo dije en otro momento, en otro lugar, es que yo soy como un médico. Uno va con el doctor a que lo revisen, a ver si tiene la presión alta o baja o correcta, o que le revisen los estudios del laboratorio. Y el doctor tiene la obligación de decirle al paciente, pues tú traes los triglicéridos altos, ¿no? Entonces, todos los análisis, digamos, empíricos apuntan en esa dirección. Es decir, bueno, podríamos empezar a revisar, por ejemplo, las elecciones, el proceso electoral. ¿Comenzó antes de lo que marca la ley? Bueno, comenzó antes. El INE no tuvo el valor de decir que eran actos anticipados de campaña y que la pretensión y que el hecho de llamarles a los candidatos, ¿cómo eran? Defensores de la transformación o de los comités de defensa de la transformación, algo así. Pues eran candidatos, las corcholatas eran ya candidatos, pero el INE no pudo, no quiso, tuvo miedo. ¿Por qué? Porque la correlación de fuerzas estaba en contra del INE y no lo pudieron evitar. Y la campaña empezó muchísimo antes. ¿Cuántos actos de intromisión del presidente hubo para atacar a las candidatas de otro partido? ¿Cuántos actos abiertamente proselitistas hubo para favorecer a su candidata? Perdón, pero que vengan los abogados y nos digan. Eso ocurrió. Claro, la candidata Xochitl está diciendo pues, que se consignen. No voy a echar atrás la elección, pero que se consigne. Es de lo mismo que se acusó a Vicente Fox cuando era presidente. Y hubo cambios en la legislación que impedían que los presidentes hicieran campaña, y apoyados por el licenciado López Obrador. Bueno, eso ocurrió. Y podemos seguir, bueno, cómo se debatieron los intentos de reforma constitucional o de cambios en la legislación secundaria. Se deliberó correctamente, en varios temas, en muchos temas, en la reforma energética, etcétera. Se deliberó. Se hicieron con calma, se tomaron en cuenta otros pareceres. Pues no. Bueno, contradecían otros aspectos de la legislación y no pasaron. Y bueno, la Suprema Corte hizo su trabajo. O sea, la democracia es un conjunto de reglas, es un entramado de procedimientos que indican cómo se deben hacer las cosas. ¿Se respetan o no se respetan? Ok, no se respetan. No se respetan porque representan el viejo régimen, porque representan el neoliberalismo, la corrupción. Usted lo puede calificar como quiera. Es muy probable que tenga razón, que este gobierno, digamos, mejor dicho, que este sistema sea oligárquico, que los partidos son oligárquicos, sin duda lo han sido. Y esa es la parte que hay que, por eso le decía que felicitando a José por este libro que coordiné otro. Bueno, todo eso es verdadero, pero a ver, hay procedimientos, ¿se respetan o no? Lo siento, no se han respetado. ¿Qué quiere que le diga, paciente? Trae los triglicéridos altos. O sea, es lo que tú hiciste en el cuadrito. Bueno, ahí está. Entonces, sí, efectivamente, yo tengo que decir que vamos en la dirección de un régimen autoritario de manera evidente. Entonces, bueno, perdón. Pero para el tema de la seguridad, bueno, el Estado, si renuncia el Estado a castigar a la delincuencia, a su obligación constitucional de perseguir el delito, bueno, ¿de qué estamos hablando? O sea, el Estado tiene la obligación de perseguir el delito, punto. Tú eres abogado, ¿es cierto o no? Entonces, bueno,
la salida es que el Estado haga su trabajo, ¿no? Esa es la salida, la salida es que se pongan a trabajar, que sí, efectivamente, hagan una reforma al Poder Judicial para que los jueces, en fin, los fiscales hagan su trabajo. Pero bueno, ahí hay una serie de cuestiones que también tienen que ver con la forma en que se han desarrollado ciertas elecciones en ciertos estados de la República. Bueno, yo sí, pues no es que sea negativo, es que yo veo el estudio que dice que Realista. los triglicéridos están altos y pues hay que hacer algo al respecto, ¿no? Pero, perdón, pues Por fortuna cerramos esta pregunta con Melissa para que nos dé un toque de optimismo. Bueno, yo quisiera decir algo antes, nomás, el toque de optimismo, para que no. Bueno, sí, la señora Sheinbaum ganó legal y legítimamente, a pesar de todo, con un apoyo muy importante. Yo lo que esperaría, que la dejen gobernar, que la dejen elegir su gabinete, que la dejen propiciar un diálogo, propiciar una deliberación, parlamento abierto, como sea, en las reformas que se han propuesto. Eso es. Es decir, si en este momento, para, digamos, atender la precaución metodológica que dice Melissa, esperemos, ¿ok? Si a partir del 1 de octubre, no cuando toma posesión, sí, 1 de octubre, la presidenta no gobierna, digamos, con la autonomía que requiere su cargo, en ese momento el régimen político mexicano ya no es una democracia. Esa es mi opinión. Entonces, que impere la institucionalidad, defendamos la presidencia. Es lo que hay que defender ahora. Ganó, que gobierne. Bueno, perdón, pero es que yo luego me exalto. No, de eso se trata. No perdamos la pasión. Regresando a la pregunta que planteaba sobre el crimen organizado y democracia, que ya más bien la trataría de brevemente abordar así, más que si hay una salida o no de esa escalada de violencias, porque yo tampoco soy especialista en eso. Lo que sí es evidente y que creo que también mencionan, ¿no?, el trabajo que nos presentan José y Diego Valadez, es que tú también lo mencionabas al inicio, doctor Raúl, es que el estado en el que estamos, todos estos problemas, todas estas tensiones y dilemas, pues vienen de mucho tiempo atrás, ¿no? Y no son simplemente, la desigualdad no surgió hace 10 años, ni hace 20, no se ha exacerbado únicamente por el partido en el que existe o por los partidos, ¿no?, que están debatiéndose el poder. Son, digamos, todos los otros ámbitos de la vida, ¿no?, de nuestra vida que la democracia toca. Lo que sí es evidente y muy importante discutir es qué sucede a una sociedad democrática en un contexto en el cual los actores que detentan el poder ya no son ni siquiera el Estado, ¿no? En muchos espacios, en territorios y sobre muchas decisiones. Esto quedó muy evidenciado en las elecciones de ahora. O sea, ya en el libro, Eduardo Guerrero, que sí es un especialista de esto, habla del proceso electoral del 21, pero viniendo ya estudiando este fenómeno con 20 años atrás, ¿no? Y dice que el 21 había sido algo inédito, el proceso electoral intermedio del 21, precisamente por el número de actos de violencia, ¿no?, expresan, ¿no?, los candidatos y candidatas. Pero, gracias, Isoya. Pero si vemos lo que ocurrió ahora, bueno, es 200% más. O sea, en 3 años vivimos una de las elecciones más violentas que ha tenido la historia del país. En el cual no solo se bajaron cientos de candidatos a posiciones municipales en estados como en Puebla, que se bajaron, dijeron yo no le entro, ya con registro, sino que además asesinaron a personas a un día después de haber obtenido el registro y de iniciar campañas. Y estamos hablando de cientos y de cientos. Entonces, yo me pregunto, ¿de qué democracia también hablamos electoral o de sistema o de institucionalidad hablamos
cuando estamos en un estado en el que la violencia o la, digamos, el monopolio legítimo de la violencia ya no es del Estado, eso quedó clarísimo, pero que además nuestros territorios ya no son territorios seguros, ya no son territorios nuestros, ¿no? Entonces, no voy a terminar en un tono positivo, desgraciadamente, pero lo que creo que es muy importante es pensar que la democracia no es solo lo que está, claro que es nuestras instituciones y las tenemos que defender a toda costa, pero son también estas lógicas, dinámicas, procesos de mucho tiempo desatendidas o mal atendidas, invisibilizadas, pues que las tenemos aquí enfrente, ¿no? Y una de ellas es esa, ¿no? La desigualdad, que cada vez es más profunda y que precisamente exacerba la desconfianza en las instituciones, la desafección ciudadana con la democracia y por otro lado la violencia, ¿no? Violencias, porque además no solo es el crimen organizado, ¿no? Entonces, yo diría eso, hay que ver todas esas otras lógicas, ¿no? Que están en juego cuando hablamos del estado en el que estamos hoy. Muy bien, pues llegamos al momento en donde cedemos el micrófono al público, a ver si alguien tiene alguna pregunta para José o para los presentadores. Neil. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mi nombre es Neil Lamy. Yo creo que más que pregunta es un comentario, me gustaría escuchar su pensamiento precisamente sobre qué podemos hacer por la democracia. Quiero entender que la democracia está basada en el Estado de Derecho. Si no tenemos Estado de Derecho, no tenemos nada. Y yo creo que el Estado de Derecho, yo no soy abogado, pero creo que el Estado de Derecho es algo que hacemos todos los ciudadanos de manera responsable. Para mí el Estado de Derecho es seguir las reglas. Para mí el Estado de Derecho es hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Y cuando alguien rompe las reglas, es responsabilidad del Estado ejercer la fuerza que tú le das al partido, le das al individuo para que diga esto está mal y lo tienes que meter en su lugar. Y a mí lo preocupante es que digo, bueno, en estos últimos años el Estado de Derecho es más débil, es mucho más endeble. Y el poder no desaparece, lo que pasa es que se arrebata. El poder nunca, el poder nosotros como ciudadanos lo otorgamos. Y si alguien no lo ejerce, se lo roban. Entonces, es responsabilidad de ellos o de quien está en el poder ejercerlo. Eso es algo que para mí es muy importante. Entonces yo digo, bueno, ¿cuál es uno de los problemas principales de México? Yo como lo entiendo es pues, que nosotros como ciudadanos en general, pues no queremos ser responsables. Y eso es para mí un problema muy fuerte. Y ahorita me gustó mucho el comentario que hiciste de Melissa sobre lo que es el populismo, de que tienes que definirlo en diferentes pasos. Pero Raúl, para mí, iba a ser la pregunta que él iba a hacer, pero creo que lo explicó muy bien. A mí lo que me preocupa es la narrativa. Es una narrativa que se repite todos los días, es una historia que se repite todos los días. No importa que no sea verdad, pero es una narrativa en la cual la verdad es la que yo digo y el que opine diferente a mí está equivocado. El que opine diferente a mí es mi enemigo. El que opine diferente a mí no es demócrata, porque yo te voy a decir quién es demócrata. Demócrata es quien yo digo que sea demócrata. Y eso es muy peligroso. Porque cuando ahorita le comenté a José, si tú controlas la presidencia y controlas el Senado, la Cámara de Diputados y tienes la mayoría y no vas a preguntar, puedes cambiar la Constitución como tú quieras. Y creo yo que la democracia en esencia es pues, proteger a las minorías, porque todos somos minorías en cierto sentido. Digo, si no me van a proteger a mí, digo, ¿quién es una minoría? Y la historia, si algo nos ha enseñado, es que la minoría que es religiosa, política, económica. Digo, bueno, ¿y qué puedo hacer yo como individuo ahorita que ya pasó la elección? ¿Yo hasta dónde puedo tener injerencias? A mí lo que me preocupa, porque veo que se erosiona el Estado de Derecho cada vez más y más y más. ¿Alguien quisiera comentar al respecto?
Pues coincido completamente con lo que tú dices. Creo que dices que eso es una narrativa, ¿no? Que escuchamos. Yo creo que es algo que tiene mucha verdad, ¿no? O sea, no, de ninguna manera no creo que debamos decir, no, es algo que nos inventamos, lo que estamos viendo y lo que está ocurriendo, ¿no? Son realidades, son procesos que están cambiando frente a nosotros, ¿no? Ah, sí. Sí. Sí, no, claro, creo que es que aparte esto, ver todo así es parte del problema que estamos viviendo hoy en las democracias, ¿no? Y que algunos le llaman, y que seguramente son los conceptos que más escuchamos, la polarización, la famosa polarización, ¿no? Que decimos, bueno, pero ¿esto qué? ¿Esto es nuevo? No, no es nuevo. De hecho, es algo necesario en las democracias, ¿no? Ocurre en todo momento. El tema es que hoy lo que sucede, y lo vemos todos los días con gente incluso cercana, ¿no? Estamos en un momento en el que ya no solo nos es difícil ver cómo ve el otro, sino que ya no estamos dispuestos a escucharle y a conocer esa otra postura, porque la hemos ya construido, reconocido como tú dices, en términos de amigo-enemigo, ¿no? O sea, esta ya es una posición con la cual yo no puedo dialogar y con la cual yo no puedo hablar. Y esto es algo que no ocurre solo en nuestro país, está ocurriendo, Estados Unidos es el caso paradigmático y está ocurriendo en muchos otros lugares. ¿Y saben qué? ¿Y sabemos qué pasa? Pues que todavía empeora más las cosas, ¿no? Porque no existen estos espacios para conocer cómo otros experimentan la vida que creemos es igual para todos. Cómo uno experimenta las instituciones, cómo uno experimenta el poder que se ejerce sobre ellos. Es decir, solo estoy tratando de decir algunas de las maneras en las cuales podemos trascender, ¿no? A esa otra forma, digamos, de conversar con otras posiciones. Y está también los que dicen, no, pero no podemos conversar con quien quiere llevar o tener una orientación del país en esta dirección, ¿no? Entonces, y las mentiras, esa es otra. Estamos rodeados de mentiras, mentiras todo el tiempo, mentiras en el periódico que leemos en las mañanas, porque ya no es nada más en Twitter, o sea, ya incluso las prensa, ¿no? Y de repente circulan, difunden verdades a medias, ¿no? Entonces sí estamos en una situación en la cual construir, formar opinión, que es central en cualquier democracia, es también cada vez más un desafío. ¿No? ¿Cómo construimos una opinión, ¿no? Que no sea únicamente una opinión visceral, ¿no? Producto de una polarización afectiva, ¿no? Sino una opinión que nos ayude a construir, ¿no? Argumentos y que es algo que también dicen ustedes, ¿no? En su libro. En un contexto además de acoso a la prensa, ¿no? A los intelectuales. Entonces, ¿con qué libertad podemos construir colectivamente nuestras opiniones, ¿no? Por no hablar de la última nota que salió hace unos días en la encuesta de INEGI que documenta cómo cada vez leemos menos, ¿no? Y uno de los grandes perdedores es la prensa, ¿no? ¿Algún otro comentario, una pregunta? Fernando, por te veía que levantabas la mano. Bueno, ante este escenario tan sombrío y desolador, digo, no quisiera ser fatalista porque no todo está perdido, como dices, pues aún conservamos instituciones democráticas, reglas y ¿qué papel juega la oposición cada vez más debilitada ante esto? Considerando también que el sistema de partidos pues está, pues si no a punto de quebrar, pues no sé qué opinen respecto a eso. Bueno, yo creo que está colapsada la oposición. Y desde luego que hay que ser realistas, ¿no? Y reconocer que el entramado institucional que nos heredó la transición, pues sí tuvo muchas deficiencias. Y como dije yo hace un rato, pues sí, es cierto, los partidos son oligárquicos y no representaron finalmente los intereses generales y fueron capturados por minorías o a veces por individuos. O sea, yo coincido con lo que dice Melissa, aquí hay que abandonar
la perspectiva de que hay buenos y malos y que nosotros somos los buenos y los de frente son malos, por supuesto. Entonces, yo hubiera esperado que la oposición hubiera hecho una especie de acto de contrición en el 2018, que hubiera hecho un autorreconocimiento de sus errores, un replanteamiento de su programa, de su plataforma, que hubiera renovado sus cuadros, y no lo hizo. Y entonces, pues sí, lo que pasó hace unos días fue la consecuencia lógica de esa falta de responsabilidad, de profesionalismo político. Y ya, pues francamente se ve muy complicado que puedan recomponerse en el corto plazo. Va a pasar mucho tiempo, creo yo, para que se recompongan los partidos. Yo creo que sí, digamos, utilizando otras categorías, otros lenguajes. Ya en el país hay una nueva hegemonía. Hay una gran mayoría compuesta no solo por las clases populares, sino por los sectores amplios de clases medias, que votó 35 millones de votos, creo que sacó la doctora Sheinbaum, pero que además, o sea, digamos, sí asume la necesidad de una transformación, ¿no? Lo que sea que eso signifique. Sí asume la idea de que hay que dejar atrás algo importante, que era malo. Y Sheinbaum lo ha dicho, el clasismo, el racismo. Bueno, es decir, es otro periodo histórico, es un bloque histórico, eso decía Gramsci, un autor marxista, es una nueva composición de fuerzas políticas que han tomado el poder en este país y que tienen una visión del mundo, de la economía, de la relación entre individuo y colectividad diferente, porque hizo crisis la otra visión del mundo. O sea, el discurso de López Obrador es penetrante porque hay muchos elementos de verdad en lo que dice. Los dice de una manera simplista, de una manera, digamos, poco profunda, pero a la persona común le hace sentido, le encuentra sentido a la persona común. Oye, eso, claro, pues sí. Hay muchos pobres, hay pocos ricos y muy ricos, hay corrupción. Pues todo eso encaja perfectamente en un discurso absolutamente, digamos, coherente si se mira, si no se profundiza mucho en ello. Pero es que sí, o sea, hay elementos de la realidad que allí están. Dice, la monstruosa desigualdad. Pues sí, es que, digo, yo me identifico con la democracia y con la libertad. Pero hay que reconocer que los gobiernos de la transición fracasaron profundamente en garantizar niveles mínimos de igualdad, de bienestar y un sentido de, digamos, confianza en las instituciones, en que las instituciones representan los intereses generales de las personas. Ese acto de reconocimiento de la falla de los gobiernos de la transición no se hizo. ¿Cómo? Pues por eso están endebles. O sea, es que hay una caída, hay un colapso moral, hay una bancarrota de ese proyecto. Es que si no vamos a poder tender esos puentes de comunicación de los que hablaban ustedes, y Melissa hacía ese énfasis, pues si no hacemos ese reconocimiento de que se quebró ¿cómo se diría? Esa fórmula política, ese proceso de legitimación de las instituciones, ese mecanismo de legitimación de la institucionalidad democrática está colapsado. Entonces, un individuo altamente carismático, altamente magnético, con un discurso que responde a esas inquietudes, claro que tiene éxito. Y bueno, aquí hay una discusión. El principio plebiscitario evidentemente tiene un sentido, claro. Bueno, es que sí, en democracia sí se trata que gobiernen los más, las mayorías, que eso tiene muchas implicaciones y muchos riesgos para las minorías, que luego ya no van a poderse convertir en mayorías, porque además luego resulta que ese principio plebiscitario asume una especie de esencialismo, ¿no? De que no es que nosotros somos el pueblo legítimo, ¿no? Digamos. Y ahí empiezan los problemas. Ahí está el riesgo del autoritarismo y el totalitarismo. Bueno, entonces,
más vale que tarde, más vale que pronto que tarde empecemos a reconocer que sí, ya se cayó algo, ya estamos en otro momento. Yo, digamos, el 2 de junio me quedó claro que eso es lo que estaba pasando. Bueno, no quiero yo sonar, creo que al revés, es decir, no quiero, por eso, no quiero sonar pesimista, no, pues eso es lo que está pasando. ¿Cuál es la salida? Bueno, yo creo que empezar a reconocer lo que está pasando, empezar a entablar puentes, empezar a discutir, a conversar, a reconocer, algo tenemos en común. Entonces, bueno, yo creo que al final esto va para largo, pero bueno, esperemos que al final impere la prudencia. A mí me pareció que la candidata, la presidenta virtual electa, ha mandado señales de diálogo, de cordura, digamos, de sensatez, de responsabilidad pública. Y yo le daría el beneficio de la duda. Me parece que la propuesta de gabinete que por ahí se ha mandado es razonable. Entonces, yo creo que ella representa una esperanza, digamos, de que transitemos a otra cosa sin caer en un exceso de autoritarismo. Sí, y que pueda significar, digamos, una reorientación de nuestro modelo que nos permita recuperar el bienestar y todo ese tipo de valores sin perder nuestras libertades fundamentales, ¿no? Esa sería yo la esperanza que tendría. Gracias. Sí. Sí, yo tengo preocupación de lo que haga la oposición justo mi temor es que, bueno, no tienen la mayoría para hacerlo, pero ni siquiera lo van a hacer, creo, conceptualmente o sea, probablemente vayan a hacer alguna propuesta para el tema de la elección de los jueces casi similar a lo que están proponiendo, o sea, no van a querer quedar fuera de la discusión y ahí hay un riesgo porque quizá van a legitimar la aprobación de esa reforma. Pero también hay otras reformas que se están planteando, como es la desaparición de la reelección consecutiva del Congreso y de los alcaldes, que justo lo que va a propiciar es que o sea, va a propiciar otra vez que las cúpulas de los partidos tomen el poder o fortalezcan el poder. O sea, van a desaparecer la reelección y van a desaparecer también la representación proporcional. Justo los elementos para que la minoría pueda seguir teniendo cierta representación. ¿Qué pasa si en este momento no hubiera representación proporcional en el Congreso? Pues Morena quizá tendría, si no me equivoco, como 85% de la representación en el Congreso. Y tienen la mayoría para desaparecer la representación proporcional. El profesor Nolan, que se ha dedicado toda su vida a estudiar estos temas del sistema electoral, dice que yo le pregunté ¿qué pasa si qué pasa si se desaparece la representación proporcional? Dice, en la actualidad, en el mundo, algún país que tenga representación proporcional y la desaparezca, es un país autoritario, no puede ser de otra forma. Y está sucediendo, por ejemplo, en Hungría, donde en los hechos las mayorías son gigantescas, las mayorías que tiene el gobierno en el Congreso, en Rusia, donde también era un sistema mixto, por ejemplo, donde la representación proporcional en los hechos ya no tiene impacto. Milei está proponiendo la desaparición de la representación proporcional y que haya un sistema mayoritario en Argentina, por ejemplo. Ese es un tema que está ahorita completamente desapercibido, pero si mantiene Sheinbaum la propuesta de la desaparición de la representación proporcional, combinado con la desaparición de la reelección, combinado con la elección de jueces y magistrados, combinado con la elección de consejeros del INE y de magistrados de la Sala Superior, o sea, es complicadísimo. O sea, prácticamente yo creo que vamos a tener unos 30, 40 años de un régimen de un mismo partido. O sea, simplemente la oposición va a tener imposibilidad de llegar al poder. A menos que haya un gran acuerdo nacional, que llegue algún presidente o presidenta o que Sheinbaum tenga la disposición de, de dialogar con la oposición y que lleguen a un acuerdo de gobernabilidad y de un estatuto de la oposición y de una transición
para que vuelva a haber posibilidades de la que oposición llegue al poder. Si eso no sucede, creo que nos esperan unos 30, 40 años de un régimen de partido hegemónico, por decirlo menos. ¿Algún otro comentario ante este desolador panorama, no? Melissa, nos tienes que dar una salida un poco, por favor, di algo. ¿Algún comentario adicional? José, ¿alguna pregunta que ustedes quisieran hacerle a José sobre el libro, algo que les llamó la atención, que no quedó claro? Yo solo que no hubo tiempo, pero lo dije brevemente, felicitarte, porque sí creo que es un libro que podemos circular en muchos espacios. No es un libro de especialistas, pero que no está dedicado a los especialistas. Es un libro que sí ofrece elementos muy útiles para entender, ¿no? Mapear esto de lo que estamos hablando y de nuevo, o categorías, conceptos, ¿no? Que creo que es lo que más necesitamos. Entonces, solamente felicitarte a ti y a Diego Valadez por ofrecer esto y por en él también expresar una posición, ¿no? Muy clara, política, sobre el rumbo, ¿no? Que ven ustedes debiera tener, ¿no? La democracia. Quisiera mencionar el nombre de quienes participan, me parece importante. Sí, yo solo quisiera mencionar el nombre de quienes participan en el libro, que son muchas personas, muchas de ellas muy conocidas y que tienen muchísima experiencia en sus temas. Por ejemplo, Agustín Basabe, que seguramente han escuchado hablar de él, que es un académico y político. De ascendencia. Sí, localiciense, sí. Antonio Garrido es un profesor de la Universidad de Murcia, es un español que escribe sobre presidencialismo. Carolina Gilas, que escribe, ella es polaca, nacionalizada mexicana, profesora en la UNAM, que escribe sobre el tema de paridad y representación de minorías. Aristides Rodrigo Guerrero, que él es presidente del Info Ciudad de México, o sea, del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Es un joven funcionario con un gran futuro seguramente. Eduardo Guerrero, que ya escucharon hablar de él. Mauricio Merino, que ya lo han escuchado, que está ahorita aquí en la Universidad de Guadalajara, que fue consejero del entonces IFE y consejero del DIFAI. Dieter Nolen, que es un profesor alemán, especialista en sistemas electorales y partidos políticos y experto es latinoamericanólogo. Arturo Núñez Jiménez, político que fue gobernador de Tabasco. Paula Ramírez Gione, que ya sabemos que es la presidenta del OPLE Jalisco. Reyes Rodríguez Mondragón, presidente de la sala, fue presidente de la sala superior y ahora es magistrado de la sala superior. Guadalupe Salmorán, ella estudió en la UNAM, es doctora, es una joven investigadora, doctora en Turín, se doctoró con Michelangelo Bovero, ella escribe sobre autocracia en el libro. Ricardo Ovalle, un profesor de la UNAM dedicado al tema de administración pública, y por supuesto Diego Valadez, que como ustedes saben ha tenido muchos cargos públicos, desde Procurador General de la República, Procurador del entonces Distrito Federal y director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y también fue, si mal no recuerdo, ministro de la Suprema Corte en alguna temporada. Y bueno, pues tenemos unos cuantos ejemplares a la venta. Aprovechen que el autor va a firmarlos, ¿no? Si tienen algún regalo que hacer, es el momento adecuado. Y aquí estarán en la mesa y estaremos aquí para poder atenderlos. No me quedaría a mí más que agradecer a este panel de lujo que tenemos, darle las gracias, Melissa, Héctor Raúl, por venir a comentar de manera tan aguda, tan inteligente y profunda este libro, y a José, por supuesto, además de felicitarlo por este libro tan accesible. Comparto tu descripción, ¿no? Son especialistas, pero que se dirigen a nosotros, a los lectores cotidianos, no hablan entre ellos. Y ya quien quiera profundizar, creo que ofrece una muy buena bibliografía para ir a estas fuentes, ¿no? Y por último, agradecerles a ustedes que se hayan tomado el momento para venir a la ESARC a esta
presentación. De nuevo, muchísimas gracias y gracias a todos ustedes.